Organizamos datos. Martín, tutor de un aula de primer grado secundaria, aprovecha la reunión de padres de familia para preguntar la edad de sus hijas e hijos con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán de una campaña de salud dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años. Estas fueron sus respuestas. 1. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. 2. ¿Qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? 3. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? 4. ¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Comprendemos el problema. ¿Qué representan los datos de la situación significativa? Representan las edades de los hijos e hijas de los padres de familia. 2. La edad es un dato cuantitativo o cualitativo. La edad es un dato cuantitativo porque puede ser medido y cuantificado. 3. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos conoces? El gráfico de barras, el de sectores, histograma y polígono de frecuencias. 4. ¿Qué valores corresponde a la expresión entre 10 y 14? Quiere decir que los valores que puede tomar es el 11, el 12 y el 13, porque el término entre significa que no vas a tomar ni el 10 ni tampoco al 14. 5. ¿Qué nos pide realizar la situación significativa? Elaborar un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. A partir de los datos identificados, pregunta ¿qué estrategia es la más adecuada para responder las preguntas de la situación significativa? Justifica tu respuesta. Tenemos el diagrama tabular, el diagrama de tiras y plantear una ecuación. En este caso lo que vamos a utilizar es el diagrama tabular. ¿Por qué? Porque necesitamos ordenar los datos en una tabla de frecuencia, o sea un diagrama tabular, para una mejor interpretación. Ejecutamos la estrategia o plan. 1. Completa la tabla de frecuencias, esta tabla de aquí que tenemos la variable edad, el conteo y la frecuencia absoluta que viene a ser cuántas veces se ha señalado tener 6 años, 8 o 14 años. De los datos que se presentan en la situación significativa, esos datos son los valores, esos datos son los valores de la variable. Recuerda que la frecuencia absoluta indica el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. ¿Cuál es el conjunto de datos que teníamos inicialmente? Eran estos, del 12 al 14, acá hay 40 datos en total. Y me voy a hacer el conteo. ¿Cuántos datos de 6 años aparecen? 4, de 8 tenemos 5, de 9 es 4, de 11 es 6, en el caso de 12 fueron 10, de 13 3 y de 14 pues 8. Esto de acá es el conteo y las frecuencias pues solamente señalar a través de un valor numérico la cantidad que se señaló en el conteo inicial. Ahí está. Aplicamos la sumatoria para saber el total de participantes y debe salir la misma cantidad que has contado acá, que viene a ser 40 personas. 2. ¿Qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? Elaboraría el gráfico de barras para representar los datos de la tabla. 3. Representa los datos de la tabla mediante un gráfico de barras y responde la primera pregunta de la situación significativa. En este caso hemos visto mediante la tabla de frecuencia que hay 4 niños o niñas que tienen 6 años. Tenemos 5 personas que tienen 8 años. En el caso de 9 años son 4. En el caso de 11 años son 6. Lo que es 12 años son 10 niños o niñas. Y lo que es 13 tenemos 3 personas y 14 teníamos 8, que sumado todo sale 40. Y con esto ya estoy respondiendo a la primera pregunta que me dice, pues realiza un gráfico que sea pertinente a la información que hemos obtenido, y acá el gráfico fue el diagrama de barras. 4. Responde la segunda pregunta de la situación significativa.
empleando la tabla de frecuencia o el gráfico estadístico. Se puede utilizar bien la tablita o si quieres el gráfico que es el diagrama de barras. Pero ¿cuál es la segunda pregunta? Es ¿qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? En este caso voy a tomar como dato es la tabla de frecuencia y como me dice de 10 a 14 años estamos hablando de 11, 12 y 13. ¿Cuántos niños y niñas hay acá? Hay que sumar 6 más 10 que es 16, más 3 sería 19, entonces voy a responder que 19 niñas y niños pertenecen al aula de primero. 5. ¿Qué cantidad de niñas y niños representan el 100%? Cuando a mí me hablan del 100% me están hablando del total y el total acá es 40. Voy a indicar entonces que 40 niñas y niños representan el 100% que viene a ser el total. 6. Considera la respuesta de las preguntas 4 y 5, o sea, esta pregunta y esta de acá, y sus respuestas. Ejecutamos la estrategia o plan y responde la tercera pregunta de la situación significativa. ¿Cuál fue la tercera pregunta? ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? ¿Y por qué te se aplica o utiliza la 4 y la 5 de ejecutamos? Sucede que para que tú saques el porcentaje de niñas y niños, necesitas ¿qué cosa? ¿Cuántos niños y niñas hay en primero? Y hemos encontrado que son 19, entre el total que es el 100%, o sea 40, y esta fracción, esta división se multiplica por 100% para que aparezca el porcentaje. Muy bien, tú puedes anular este 0 de acá con el 0 de acá y quedaría 19 por 10 entre 4, claro, por ciento. ¿Y cuánto sería? A ver, 19 por 10 es 190. Y 190 entre 4 te está saliendo 47,5%. Entonces ya estoy respondiendo que el porcentaje de niñas y niños del primer grado de secundaria es el 47,5%. 7. ¿Cuántos o cuántas estudiantes se beneficiarán de la campaña de salud? Recuerda que el texto inicial dice que todos aquellos que tengan de 6 a 12 años van a ser beneficiados de 6 a 12 años. Y si me fijo en la tabla de frecuencia que puse acá, de 6 a 12 años sería sumar 4 más 5 más 4 más 6 más 10 porque es hasta 12 años. Y esa suma me está saliendo que 29 niñas y niños serán beneficiados por la campaña de salud. 8. A partir de la respuesta a la pregunta 7, que es 29 niñas y niños, ejecutamos la estrategia o plan, responde la cuarta pregunta de la situación significativa. ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Aplico lo mismo que hice acá en el número 6. Porcentaje es igual a 29, claro, 29, ¿por qué? Porque hay 29 niñas y niños que van a ser beneficiados entre el total que es 40 y todo eso multiplicado por 100%. De igual manera cancelo este 0 con este 0 de acá, me quedaría 29 sobre 4 por 10. A ver, 29 por 10 es 290, dividido entre 4 me sale 72,5% y con eso estoy respondiendo el porcentaje de niñas y niños de la cuarta pregunta. Reflexionamos sobre el desarrollo. ¿Podrías responder la segunda, tercera y cuarta pregunta de la situación significativa sin necesidad de hacer la tabla? Justifica tu respuesta. También se podría, pero sería algo desordenado la forma de obtener los resultados. 2. ¿Qué ventaja ofrece elaborar una tabla de distribución de frecuencia y un diagrama de barras? Nos ofrece ordenar la información, si hablamos específicamente de una tabla de frecuencia, y si hablo de un diagrama de barra, pues permite establecer comparaciones rápidas de los valores obtenidos en esa gráfica.